Feliz sábado, hermanos. En este momento vamos a preparar nuestros corazones para devolver a Dios y ofrendar a Dios con amor. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Mientras el diezmo es devuelto a Dios, las ofrendas son dadas como nuestra respuesta de amor y gratitud por todas las bendiciones y las bondades que Dios ha tenido con nosotros. Al entregar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, adoramos también a Dios. Impulsamos el avance de su misión en hacer discípulos por todo el mundo. ¿Por qué nosotros debemos diezmar? Al devolver a Dios la 10ª parte de todos nuestros ingresos, estamos recordando que Él es el dueño de todo y que todo lo que ha confiado en nuestras manos. El diezmar une nuestra adoración a una relación de sociedad con Dios y apoya su misión, su ministerio y su iglesia. El diezmo también es una expresión de lealtad que establece una conexión con las promesas y las bendiciones de Dios, dándonos una sensación de compañerismo en esta asociación divina humana. Invitamos a nuestros diáconos que por favor pasen adelante para la recolección de los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Amante Dios, que tu morada es en el cielo y que anhelamos, Señor, que mores en nuestro corazón, te damos muchas gracias por este bello sábado. Gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, en tu casa y poder, Señor, tener la libertad de reunirnos, Señor, tener la salud para estar aquí. Gracias, Señor, por tantas bendiciones durante esa semana. Señor, bendiciones económicas, bendiciones espirituales, Señor. Gracias por todo el amor y el cuidado que has tenido con nosotros. Aún cuando no nos hemos dado cuenta, Señor, sabemos que tú has estado a nuestro lado. Bendice, Señor, en este momento los diezmos y las ofrendas que ha traído tu pueblo. Señor, tú puedes multiplicarlos en abundancia, Señor, tanto para la tesorería de nuestra iglesia como para nosotros lo que tenemos nuestra parte, Señor. Tú amas al dador alegre, Señor. Así que en este momento estamos entregando delante de ti lo que tenemos con alegría. Por favor, acepta esta ofrenda de gratitud y estos diezmos, Señor, reconociendo que tú eres el creador y tú eres nuestro sustentador. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy buenos días, hermanos. Ahora vamos a ir continuando con las alabanzas. Vamos a tener un especial. Va a ser un video que nuestro hermano Andrew nos va a poner, que sea para la honra de Dios y para el deleite de cada uno de nosotros.
Salmos 98. Vamos a leer el Salmos 98. Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos terminemos la tierra, han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo de los que se habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Palabra de Dios. Ahora todos con alegría vamos a entonar el himno 208. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir a nuestro hermano Encho que por favor ponga el himno con música para poder nosotros entonces seguir el entono. Pongámonos de pie entonces, hermanos, para cantar el himno 208. La lectura bíblica en esta hermosa mañana del Día Santo del Señor la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice la santa palabra del Señor: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que Dios bendiga los que leemos y ponemos en práctica su santa palabra. Después de haber leído esta porción de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos,
Les invito a que los que puedan postrarse de rodillas, con toda reverencia, tengamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso y eterno, creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo. Y en esta hora, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, suplicándote el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que nos limpies de toda impureza, de toda maldad, con el poder de la sangre de Cristo. Así también, Señor, derrama tu Santo Espíritu en este santo lugar, principalmente, Padre, sobre el predicador de esta mañana, nuestro querido pastor Vladimir Polanco, que ha venido, gracias a tu misericordia, a alimentarnos con pan del cielo. Oh Señor, queremos que te manifiestes con poder, te suplicamos que en la vida de cada hermano que necesita algún milagro, la solución de un problema, que tú cures las heridas, Señor, y arregles todo lo que no esté conforme a tu voluntad. Todas nuestras preocupaciones, ansiedades las ponemos en tus manos de amor, y que este culto, Señor, sea de agrado para ti, que exaltemos y bendecimos tu nombre, y que cada uno salga alimentado con tu palabra. Toda la familia aquí representada también la ponemos en tus manos, así como los que nos siguen en la transmisión a través del canal de la iglesia, por medios electrónicos, por cualquier otra forma, que estén unidos en espíritu con nosotros, bendícelos también, Señor. Acuérdate de los enfermos de tu pueblo y de todas aquellas personas que claman a ti con una petición sincera y urgente hasta tu trono de gracia. Manifiéstate conforme a tus riquezas en gloria, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Dios me le bendiga. Sabe que ahora ha llegado un momento especial que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y tenemos a un invitado especial, el pastor Vladimir Polanco, que viene de la casa editora de Yapa, Miami. Es el director de la revista Prioridades y va a estar con nosotros en los dos servicios, y creo que va a estar participando, ¿cierto?, en el entrenamiento del santuario en las horas de la tarde. Así que le damos la bienvenida al pastor Vladimir Polanco. El tiempo es suyo. Sea bienvenido, querido pastor. Dios me le bendiga. Feliz sábado. Que Dios pueda bendecirles grandemente a cada uno de ustedes. Agradecemos muchísimo a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad esta mañana de compartir con ustedes una iglesia a la que no había tenido el privilegio de venir, pero una iglesia que a la distancia aprecio muchísimo, porque aquí está una persona a la que yo quiero con todo mi corazón, el pastor Tavera, y ustedes quieren mucho al pastor Tavera, y el que quiere al pastor Tavera, entonces yo también lo quiero. Así que estoy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Yo quisiera, como la clase de entrenamiento tiene que ver con el tema del santuario, entonces yo decidí, si en la tarde voy a hablar del santuario, pues en la mañana también voy a hablar de santuario, para que mi mente esté enfocada en a lo que se me pidió venir a hablar aquí a Nueva York. Yo quisiera que brevemente nosotros abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico. Vamos a ver algunos pasajes de Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5. Recuerden que aquí Dios está hablándole a su pueblo, está hablándole a Israel, y entonces
dice Levítico 4, versículo 1, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, ¿cómo dice tu Biblia? Peque ¿cómo? Involuntariamente. Alguna persona. Pero noten en el versículo 3. Noten en el versículo 3. ¿Quién es el que peca en el versículo 3? ¿Quién es el que peca? El sacerdote. Vea en el versículo 22. 22 del capítulo 4. ¿Quién es el que peca? El jefe. Versículo 27. ¿Quién es el que peca? Alguna persona del pueblo. Entonces noten cómo en Israel podía pecar el sacerdote, que era lo más santo que había, podía pecar el jefe y podía pecar ¿quién? El pueblo. De manera que según Dios, ¿cuántos podían pecar en Israel? ¿Cuántos podían pecar en Israel? Todos. Y si ustedes leen detenidamente Levítico 4, Levítico 5, se van a dar cuenta que Dios hizo arreglos para que todo el que pecara, desde el sacerdote, desde el rey, hasta la persona más pequeñita que existiera en el pueblo, Dios hizo arreglos para que esa persona fuera perdonada. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que a veces nosotros, que tenemos un concepto de nosotros más grande del que Dios tiene, a veces decimos que no, que el pecado no tiene que ver con el pueblo de Dios. Y que el pecado es imposible que se manifieste en una persona que se ha entregado a Dios. Curiosamente, el libro donde más Dios habla de los sacrificios como medio expiatorio y de perdón para su pueblo, es el libro precisamente donde Dios resalta la más grande aspiración que Dios tiene y que el pueblo de Dios debería tener. Veamos algunos ejemplos de esa aspiración. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Vamos a ver una serie de pasajes para que quede claro en nuestra mente que Dios tiene un ideal para su pueblo, que Dios tiene un objetivo, que Dios tiene una meta. Versículo 44 dice, yo Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis ¿cómo? Seréis ¿cómo? Santos, como yo soy santo. Versículo 45, la última parte. Seréis santos, porque yo ¿qué? Porque yo soy santo. Levítico capítulo 19, versículo 26 dice, habéis pues de serme ¿cómo? ¿Cómo? 19:26, santos, porque yo soy santo y yo os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Ahí mismo, en el 21:6, nuevamente, serán santos para su Dios y no profanarán su nombre. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Para qué Dios nos apartó? Pero el mismo Dios que pide que seamos santos, que nos recuerda que nos apartó, que nos dice que nos santificó, es el mismo Dios que en los capítulos 4 y 5 de Levítico dice, pero yo sé que ustedes van a ¿qué? ¿Que ustedes van a qué? De hecho, la palabra que se traduce allí como pecado, en Levíticos 4:2, hatak, lo que significa es errar al blanco. Solo hay una manera de yo errar al blanco. ¿Cuál sería esa manera?
que yo intente darle a qué? Darle al blanco, tirarle a la diana. Si yo no le tiro la diana, usted no podrá decir si yo acerté o si yo qué. Me equivoqué. Solamente puede errar el que está apuntando hacia dónde, hacia el objetivo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que Él sabe que en nuestra búsqueda de la santidad, en nuestro objetivo de lograr dar en ese blanco que Dios nos ha propuesto, cada uno de nosotros corre el terrible riesgo de equivocarse. Corre el terrible riesgo de pecar, de caer. Y por eso Dios hace provisión para que si alguno peca, no se vuelva loco y entienda que para ese pueblo que está llamado a ser santo, pero que por una o X razón falló, Dios tiene una provisión para que nosotros podamos seguir intentando caminar y avanzar hacia ese objetivo. Y a algunos Dios les requería, por ejemplo, al sacerdote, tú tienes que traer un becerro. A otro Dios le exigía un toro. A otro Dios le exigía un carnero. A una persona que venía y decía, pero es que yo soy muy pobrecita, yo no tengo ni siquiera para comprar una oveja. Entonces Dios le decía, no hay ningún problema, tú puedes traerme 2 palomas. Y otra venía y le decía, Señor, pero yo ni para 2 palomas tengo. Entonces Dios le decía, no, pues trae un puñadito de harina y de aceite. El caso es que los sacrificios revelaban que había perdón para el rico y había perdón también para ¿quién? Había perdón también para ¿quién, hermanos? Para el pobre. Todos estaban incluidos en la atmósfera de perdón que Dios había regulado a través del sistema sacrificial. Pero yo quiero llamarles a ustedes la atención a cómo Dios ve y considera el pecado de una persona que forma parte de la comunidad del pacto. Porque todos los israelitas que están aquí recibiendo las instrucciones fueron los que en Éxodo 24 le dijeron al Señor, cuando Moisés roció sobre ellos la sangre del pacto, ellos le dijeron al Señor, nosotros haremos todo lo que tú has pedido. O sea, es un pueblo que ha entrado en una relación de pacto con Dios. ¿Cómo es la dinámica del pecado dentro de la comunidad del pacto? Varias veces nosotros vamos a encontrar esta expresión, 4:2. Si alguna persona peca, ¿qué sigue diciendo el texto? ¿Peca cómo? Involuntariamente. Versículo 13. Si ha errado, ¿cómo? Involuntariamente. Versículo 22. Si el que peca, ¿cómo? Involuntariamente. Versículo 27. Si el que peca, ¿cómo? Involuntariamente. En el capítulo 5, en el versículo 18 dice, llevará pues el sacerdote para la expiación según lo estime, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por... Es la misma palabra que se traduce como involuntariamente. Para Dios, el pecado dentro de la comunidad del pacto se puede dar, pero debe ser una manifestación involuntaria o una manifestación pecaminosa hecha, pero por ignorancia. Esto es interesante, porque algunos de nosotros nos jactamos
como el fariseo en Lucas 18, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, y yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no soy como este publicano. Pero eso no significa que el pecado no se está manifestando en nuestra vida. Porque el pecado puede manifestarse de manera involuntaria, ¿o por qué? Según el 18, o por ignorancia. Esa conciencia que Dios quiere transmitir a través de las instrucciones dadas en Levítico 4 y Levítico 5, es la manera de Dios decirnos a nosotros, cuidado con por el simple hecho de tú considerarte como miembro de la comunidad del pacto, considerarte un adventista del séptimo día, considerarte un creyente, llegues al punto de considerar que el pecado no tiene ningún efecto en nuestra vida. Llegar al punto de decir como el muchacho de Lucas 19, el joven rico, de Lucas 18 también, yo todo eso he guardado desde que soy ¿qué? Un niño, le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que guardara los mandamientos. Yo puedo tener un estado de conciencia de, bueno, es que, mire pastor, yo estoy en la iglesia en este momento, yo no estoy en mi trabajo, por lo tanto, si estoy en la iglesia y no estoy en el trabajo, llego a la conclusión, yo no estoy transgrediendo el sábado. Pero hay un pecado que actúa en mí involuntariamente, que actúa en mí por ignorancia. Dios espera que su pueblo no ande planificando cómo voy a robar, cómo voy a adulterar, no ande trazando toda una estrategia de caída, porque a ese tipo de pecado en el Antiguo Testamento se le llamaba pecado de rebelión. Y ese pecado de rebelión no tenía remisión, no tenía perdón. Porque la persona lo está haciendo abiertamente y desafiando al Señor, el famoso pecado de mano alzada de Números 15. Pero hay un pecado involuntario. Yo no lo planifiqué, yo no lo medité, yo no tracé una estrategia. Pero en mi caminar por la vida en busca de ese objetivo de santidad, involuntariamente, yo le fallé a mi Dios. Por ignorancia, yo terminé actuando de una manera que contradije la voluntad de Dios para mi vida. Y lo terrible de ese pecado es que yo puedo estar cometiéndolo y no darme cuenta. El mismo Moisés, en Deuteronomio 27, pone un ejemplo de cómo actúa ese tipo de pecado en nosotros. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, y dice el versículo 18, maldito el que haga errar. Es la misma palabra que se traduce como involuntariamente en Levítico 4 y como ignorancia en Levítico 5. El maldito el que haga errar al ciego por el camino. ¿Es consciente el ciego? Alguien está llevando al ciego y aprovechándose de la ignorancia que tiene el ciego, lo lleva a cometer un error. Dios declara aquí una maldición sobre la persona que guió al ciego. Pero aquí lo que Moisés quiere ilustrarnos
Es ese error, ese pecado, ese acto que yo cometí sin darme cuenta. Bueno, lo que Levítico 4 y 5 dice es, ok, ese pecado que cometiste sin tú darte cuenta, Dios tiene provisión para perdonarte. El hermano David nos ayuda un poquito a entender este asunto, porque David venía donde Dios, y cuando él era consciente de lo que había hecho, como lo hace en el Salmo 51, ¿no? Venía y le decía al Señor, Señor, he pecado contra ti, no puedo ocultarte eso. Pero probablemente David, cuando no estaba involucrado en un pecado donde él efectivamente era consciente de lo que estaba haciendo, tenía otra forma de acercarse a Dios. Y dice el Salmo 139, versículo 23, que David llegaba al Señor no para decirle, aquí estoy yo que me robé, aquí estoy yo que blasfemé tu nombre. Venía a Dios y le decía, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces miren lo que dice David. Mira si hay en mí camino de perversidad. En otras palabras, David le está diciendo al Señor, como yo no me conozco a mí mismo, ¿por qué no vienes tú y me examinas? ¿Por qué no vienes tú y averigua lo que hay en mí? Y si tú en ese proceso de examinación encuentras que hay un camino de perversidad en mi vida que yo no me he dado cuenta, entonces tómame, Señor, y guíame por el camino ¿cómo? Correcto. ¿Alguna vez nosotros nos hemos acercado a Dios con esa petición? Acercándonos a Dios no para revelarle un pecado que soy consciente de que lo hice, de que fallé, de que lo planifiqué, lo medité, sino para decirle al Señor, mira, Señor, hay algo en mí que yo ni siquiera sé lo que es, pero yo quisiera que tú me examines y que si tú encuentras eso que está errado en mi vida, tú puedas arreglarlo. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que si nosotros le hiciéramos esa petición al Señor, el Señor no encontrará algo que corregir en nuestra vida? En el Salmo 119, Él lo expresa con mayor claridad. Salmo 19, ese famoso salmo donde Él exalta la ley del Señor. Dice Salmo 19, 12. ¿Quién puede discernir? ¿Alguna versión dice distinto? Salmo 19, 12. ¿Alguna versión dice distinto a lo que yo leía, discernir? ¿Cómo dice la suya, hermana? Entender. ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame ¿de cuáles? ¿De cuáles, hermanos? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que yo he cometido por ignorancia. Líbrame de lo que yo he cometido por error. Líbrame de los que yo he cometido por un acto involuntario. Pero Señor, ya sea por error, ya sea involuntario, ya sea por ignorancia, ya sea sin yo darme cuenta, como quiera, eso sigue siendo un pecado por el cual yo debo venir y pedirle perdón a Dios. Por eso decía Lutero, en esa famosa 95 tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg, en la primera Lutero decía que nuestra vida tenía que ser una vida de completa penitencia. Lo que Lutero quiso decir allí es, nuestra vida tiene que ser una vida que siempre tenga una actitud de arrepentimiento.
No puede ser una vida donde yo venga al Señor y le diga, Padre, ya yo llegué a la meta, ya yo soy santo, aquí el problema es tu iglesia, el problema son los demás, ya yo llegué a un punto de comunión tan estrecha contigo que yo te sugiero que haga conmigo lo que hiciste con Enoc y me saque de esta tierra. Nosotros no podemos decir eso. Porque aunque por la gracia de Dios muchos de nosotros ya nos hemos apartado del pecado voluntario, el pecado siempre se las arregla para tender su tela de araña negra y sucia sobre nuestra vida, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Por eso ese pueblo a quien Dios llama a vivir en santidad, es el pueblo a quien Dios le dice, yo sé que el sacerdote me puede fallar, yo sé que el jefe me puede fallar, yo sé que un miembro normal del pueblo me puede fallar y yo sé que lo puede hacer incluso sin darse cuenta. Pues lo que yo quiero que ustedes comprendan a través de estos sacrificios es que en todo momento ustedes tienen que tener una actitud de humildad, de un corazón, como dice Salmo 51, contrito y humillado, pidiéndome a mí que examine y revise constantemente sus vidas para que yo pueda erradicar de sus corazones aún ese pecado que tú sigues cometiendo simple y llanamente porque ignoras lo que estás haciendo. Qué bueno es que por nosotros podamos contar con un Dios así, con un Dios que ha hecho provisión maravillosa para cada uno de nosotros. Y si esta mañana yo estoy hablando para esa persona que aparece aquí en Levítico, si alguno peca, si alguno, y ese alguno, que bueno que el pastor Veras está aquí, que es nuestro sacerdote más alto en la asociación del Gran Nueva York, si es Vera el que peca, Dios tiene perdón para Vera. Si el que peca es uno de los jefes de la iglesia de Corona, digamos uno de los ancianos, Dios tiene perdón para ese anciano. Y si el que peca soy yo, que quizás solamente soy un miembro de iglesia sin ningún tipo de responsabilidad, un visitante que he llegado esta mañana a la iglesia, y si tú has pecado, para ti hay perdón. Constantemente en Levítico 4 y 5 se repite este estribillo. Levítico 4:35, y será perdonado. Levítico 5:10, y será perdonado. Levítico 5:16, y será perdonado. Levítico 5:18, y será perdonado. Es decir, no importa quién ha pecado, si viene a Dios, si se arrepiente, si cambia de rumbo, o solamente le pide al Señor que venga y escudriñe su corazón, Dios promete perdón. Si alguno peca y sigue las instrucciones que Dios ha dado, Dios tiene para ti estas palabras: tú serás perdonado. ¿Por qué será así? Porque el Señor se hará cargo de tu pecado. Déjenme concluir con un par de versículos más y una declaración de Elena de White. Vaya conmigo al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7:18, el profeta se pregunta, ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Y entonces miren en qué radica ese asombro, esa grandeza que el profeta encuentra en Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿El pecado de quién? ¿El pecado de quién? Y no se supone que el remanente es sin pecado.
Miqueas está asombrado de que Dios sea tan bueno que es capaz de perdonar el pecado ¿de quién? De su pueblo remanente. En el Salmo 103, versículo 12, un pasaje muy lindo y que no solemos usarlo mucho, dice el salmista: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestro pecado. Dios quita tu pecado, lo carga y lo manda lejos de ti. Cierro con esta cita de Elena de White que aparece en el libro de la oración. En el capítulo 7 yo voy a leer en la página 80 y 81 de la versión que yo utilicé, porque a veces la paginación varía de una edición a otra. Pero dice Elena de White en ese capítulo 7 del libro La Oración: el hecho de que haya cometido algún error no lo hace menos querido por Dios. ¿Ustedes escucharon bien? El hecho de que haya cometido algún ¿qué? Error no lo hace menos querido por Dios, porque cuando el creyente toma conciencia de su falta, regresa y vuelve a fijar sus ojos en Cristo, sabe que está en comunión con su Salvador. ¿Has cometido algún error? Eso no significa que Dios ha disminuido su amor por ti. Más bien, tu error te está dando la oportunidad de levantarte, apartarte de ese camino errado, venir a tu Dios y recibir las palabras maravillosas: no te preocupes, yo ya te he perdonado. Si esta mañana nosotros queremos decirle al Señor: mira, Señor, tú sabes cómo he luchado para estar a la altura del objetivo que tú has puesto para mí, que yo sea una persona santa, apartada del pecado. Y Señor, yo dejé el cigarrillo, yo dejé de tomar alcohol, yo dejé de trabajar en sábado, yo estando dando pasos firmes en búsqueda de que tu voluntad pueda ser una realidad práctica en mi vida. Pero yo quisiera esta mañana, Señor, pedirte que me ayudes con ese pecado involuntario, que me ayudes con esa falta que cometo por ignorancia, que me ayudes con esa equivocación que yo cometo por error, pero que igual sigue siendo una mancha que te ofende. Igual sigue siendo un pecado que impide que tu plan de hacer de mí un hombre y una mujer santa siga retrasándose. A veces, Señor, yo ni siquiera sé lo que es, pero me gustaría que esta mañana tú examinaras mi corazón y si hay algo de maldad en mi vida, que tú la elimines. ¿Podemos pedirle a Dios eso esta mañana? Te invito para que juntos podamos tener una palabra de oración en este momento. Padre Celestial, gracias, oh Señor, porque aunque somos miembros de la comunidad del pacto, tú has hecho provisión para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. Y en este momento, Señor, queremos abrir nuestra mente, nuestra alma a ti, para que tú nos escudriñes, para que tú nos examines, para que tú, oh Señor, investigues en lo más profundo de nuestro cuerpo
y cualquier cosa mala que haya en nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, que en este momento la sangre preciosa de Cristo Jesús pueda eliminarla y que nosotros podamos recibir el perdón por esos pecados que cometemos sin ni siquiera darnos cuenta. Gracias, oh Señor, porque tu generosidad para con cada uno de nosotros es abundante. Y confiando en esa generosidad, venimos delante de tu presencia con la seguridad de que en este momento cada uno de nosotros ha recibido la palabra y estás perdonado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. ¿Cuántos agradecemos al pastor Polanco por ese lindo mensaje? Gracias, pastor. Vamos ahora entonces a entonar el himno 205. Vamos todos alegres, el himno 205. Vamos a ponernos de pie. Dame la Biblia. Hicimos a nuestro hermano Enju que por favor nos ponga con música para alabar a Dios. Estrella, norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de basílica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley, amor unidos, hasta que rompa